Y Muy otra bien. cosa, recordarles que tenemos un canal de YouTube que se llama Redfase Unca y que ahí subimos todos los videos que se fueron enviando y también hemos todos los PowerPoint, los PPT los convertimos a videos y los subimos al canal. Así que está todo ahí. Qué Y por bien. supuesto, esto se está grabando, ya empezó Ariel a grabar, entonces esto también se va a subir junto con la ponencia hoy de Juni, más la inauguración, más lo que va a ser el debate de mañana, el cierre, ¿no es cierto?, de Decano. Así que los invito a suscribirse, ahí al final del programa está el link para suscribirse al canal. Bueno, un placer tenerlos, un orgullo estar acá coordinándolos, así que bueno, muchos éxitos en las presentaciones. Voy a pasar asistencia rápidamente. Tenemos a María Rosa Panza, que va a presentar el trabajo que se llama Seminario de Práctica Profesional, hallazgos en la metamorfosis de la presencialidad a la virtualidad. Lo vi, muy lindo trabajo, me encantó. De la Universidad Nacional de Salta. Tenemos de la Universidad Nacional de Jujuy, a Graciela Adriana Seguí y a María Florencia Lamas, la veo recién a Flor, ahí está, Flor Lamas la vi hace un rato. ¿Vos te vas a encargar de alumnos monitores, Flor? No, de la siguiente. ¿Y quién va a presentar? ¿Graciela Seguí? Graciela va a presentar alumnos monitores y yo voy a presentar el segundo trabajo que es de ética. ¿Y está Graciela acá en este momento? A ver. Yo no la estoy viendo, por eso. Ya la llamo. Urgente, porque es la segunda. Bueno, Sí, si sí, no sí. puede. Hago yo primero y después ella, no hay ningún problema. No hay problema. Bueno, entonces vos, Flor, vas a estar con Descubriendo la Contabilidad como Disciplina Ética. Ahí está Graciela, ahí está, ya se unió. Ah, recién estaba conmigo en Sí, el sí. aula 1, Graciela me viene persiguiendo. Sí. Ahí está. Y finalmente vamos a tenerla a unas profes de acá, son profesoras y profesor de la casa con el trabajo que se llama Los proyectos de vinculación universitaria y las prácticas profesionales supervisadas. ¿Ok? Entonces, tenemos dos trabajos jujeños, un trabajo salteño y un trabajo catamarqueño. Muy bueno. Si les parece, comenzamos y les voy a pedir que pongan los micrófonos en silencio, salvo María Rosa, que es la que va a arrancar con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer porque hay un punto, bueno, de cómo han organizado la Facultad de Económicas de Catamarca, que tenemos en común todos los que estamos vinculados a la práctica profesional. Yo voy a exponer este trabajo con la licenciada Cecilia Almazán y nos vamos a presentar entre las dos. Comienza Cecilia. Perfecto. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cecilia, bienvenida. Ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, mi nombre es Cecilia Almazán, soy recientemente licenciada en Administración y trabajo con la contadora en la Cátedra de Seminario de Práctica Profesional como auxiliar docente. En esta oportunidad, bueno, queremos compartir nuestro trabajo y agradecerles por el espacio. Nuestro trabajo es denominado Seminario de Práctica Profesional, hallazgos en la metamorfosis de la presencialidad de la virtualidad. En lo respecta a la metamorfosis, podemos decirles que los docentes universitarios enfrentamos el desafío de llevar aquellas prácticas pedagógicas que se utilizaban en la presencialidad y adaptarlas a la nueva modalidad virtual que enfrentamos durante la pandemia COVID-2019. Es decir, dejar de lado aquella enseñanza tradicional dentro del aula donde existía una interacción gestual con los alumnos y pasamos al uso de herramientas tecnológicas con uso de cámaras, pantallas y micrófonos, ¿sí? Para eso también preparé un pequeño video que también se compartió anteriormente para que conozcan más sobre los interrogantes que nos hicimos en este tema.
No sé si lo están viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Bien, ahí nos planteamos muchísimas interrogantes respecto a lo que nos pasó, lo que vivimos durante el año 2020 respecto a la enseñanza, y lo que hizo el seminario de práctica profesional fue tratar de adaptarse rápidamente a esta nueva forma de trabajo virtual, utilizando herramientas así como con la que hice el video que se llama Canvas, como en esta exposición que es Genially. Para conocer un poquito más sobre el seminario de práctica profesional, puedo decirles que es una materia que se dicta en el último año de las carreras de contador público, licenciado en administración y licenciado en economía. Y es muy singular esta materia porque se utiliza un espacio en común para las 3 carreras, donde se forman grupos, trabajos en equipo, interdisciplinarios, donde comparten un espacio. Lo que se trata de hacer en este caso es, a través de lo que es lo visual y lo auditivo, tratar de captar la atención de los alumnos. Particularmente, lo que se hizo fue, lo dividimos en 3 temas en relación a los trabajos grupales, a las exposiciones y al portafolio de evidencia. En el momento de la presencialidad, lo que se hacía en los trabajos grupales, recibíamos alumnos de 120 aproximadamente y se dividían en grupos interdisciplinarios, como le dije anteriormente. Y en lo que respecta a la virtualidad, tuvimos que adaptarnos rápidamente. En principio no se pudo hacer porque, bueno, la plataforma no nos brindaba la opción, pero apenas se actualizó la plataforma creando la sección de subgrupos, utilizamos inmediatamente esta herramienta y aplicamos para que se formen los equipos de trabajo. Anteriormente los alumnos lo que se hacía era en cada tema que se les daba para su desarrollo, ellos presentaban una presentación y lo hacían de forma oral en las clases. Y los alumnos, al finalizar las exposiciones, los alumnos hacían consultas. Lo que hicimos en la virtualidad fue adaptarnos a esto y seguir con estas modalidades. Y lo que hicimos fue, bueno, cada alumno compartía pantalla, daba su exposición, y al finalizar las exposiciones se utilizaba la herramienta de levantar la mano para poder hacer las consultas. Y por último, aquí tenemos lo que es los portafolios, que es un requisito para su defensa, para los coloquios, para defender, para cerrar la materia. Era impreso anteriormente, lo que tuvimos que adaptarnos también en este sentido, y lo que hicimos fue utilizar las herramientas de Word, PDF y Excel para que los alumnos desarrollen sus trabajos individuales y grupales, y lo tenían que cargar en un espacio en la nube, que es el Google Drive, y los compartía a los docentes para que los docentes puedan visualizar todo el desarrollo y a través de ello tomarle el coloquio. Le cedo la palabra a la contadora. Gracias, Cecilia. Nuestra pregunta y lo que más nos inquietaba era reconocer o poder advertir si a partir de esta nueva transformación o esta metamorfosis que habíamos tenido que sufrir de una manera muy, muy rápida, podíamos conservar aquello por lo que nosotros luchamos tanto, que es dictar buenas clases, tener buena relación y vínculo cercano con nuestros estudiantes. Ellos están ya a punto de recibirse y en esto les quiero mostrar cuáles son nuestros hallazgos, porque más allá de lo que nosotros pensábamos que íbamos a impartir las clases, nos encontramos con múltiples sorpresas. El módulo 3 es una parte de nuestra asignatura que se enfoca particularmente en la elaboración del plan de trabajo para la defensa final de lo que sería una tesina,
y, digamos, todo lo que ello implica. ¿Qué es lo que nos pasó? Fueron 100 los estudiantes que pudieron inscribirse para participar de este módulo. Eso lo hacíamos a través de las redes. Recuperamos muchísimos estudiantes que habían estado desconectados quizás de la vida universitaria por razones laborales y familiares. De esos 100 estudiantes, el 69% correspondía a la carrera de contador, 29% a la licenciatura en administración y un 2% a la licenciatura en economía. Pero algo que también era muy importante conocer era cuándo habían cursado por última vez los módulos 1 y 2, a partir de los cuales ellos estudian ética profesional y metodología de la investigación, que son nuestras herramientas básicas para proseguir con el trabajo. El 20% lo había hecho en el primer cuatrimestre del año 2020, o sea que eran muy poquitos. 27 correspondían al año 2019, un 30% al año 2018, y observen ustedes que un 23% corresponden a estudiantes que habían cursado seminario entre los años 2003 y 2017. O sea que la virtualidad abrió un panorama y una posibilidad de volver a las aulas estudiantes que estaban residiendo en otros lugares, y esto para nosotros fue muy importante. Bien, Ceci. De los resultados que obtuvimos cuando hicimos los talleres de talleres de tesis, que los denominamos nosotros, habían ciertas preguntas que eran particularmente importantes reconocer y advertir. ¿Cuántas materias les restaba rendir a estos alumnos para recibirse? Y miren, del 70% de estos estudiantes no les faltaba ninguna asignatura salvo la tesina o trabajo final. 18% de esos estudiantes les faltaba una asignatura. Si nosotros sumamos ese grupo al que le falta una o ninguna, eran 88 estudiantes. 2 le faltaban 2 materias y un 5% solo 3 materias. Esto nos permitió a nosotros darnos cuenta cómo tenía que ser nuestra dedicación para que ese grupo que no adeudaba ninguna materia pueda avanzar y rendir sus trabajos y, bueno, poder defenderlo en el menor tiempo posible. Allí nosotros pudimos trabajar con todo ese grupo de estudiantes y se hicieron toda la elaboración a partir del grupo de cátedra. Unos se dedicaban a diseñar los planes de trabajo, que eso sería el inicio de la tesina, de todo el trayecto de la tesina. Otros que ya los tenían a los planes de trabajo elaborados, a avanzar en sus trabajos finales y poder defenderlos. Vamos con la otra filmina, Ceci. ¿Qué resultados obtuvimos? Las defensas en el año 2020 fueron las siguientes. Un 45% correspondió a la carrera de contador público, que por supuesto es la que mayor cantidad de estudiantes posee. Un 40% a estudiantes de la licenciatura en administración y un 7% a la licenciatura en economía. Pero hay trabajos que se corresponden a las dos carreras porque tenemos estudiantes que hacen carreras paralelas. Claro. Y ellos con un mismo trabajo reciben los dos títulos. Tiene un enfoque más amplio, tiene que abordar temáticas que sean de incumbencias del contador y del administrador. ¿Qué otro hallazgo pudimos encontrar? De los planes presentados en el 2020 fueron 38. 38 estudiantes iniciaron todo su proceso de defensa y 52 estudiantes avanzaron en sus proyectos. Y luego, bueno, 10% corresponden a la licenciatura en economía, 23% a la licenciatura en administración y la mayor parte, el 67%, la carrera de contador.
Esto para nosotros Perdón, fue... María Rosa, te quedan 3 minutos. Ya terminamos, justo. Sí, sí. Y quedamos, ¿cuál sería nuestro cierre? Lo que en principio para nosotros había sido una gran pregunta, si pudimos conservar esa buena enseñanza, ese vínculo con nuestros estudiantes, la cercanía del trabajo en grupo. Siempre decimos que, bueno, la respuesta nos queda todavía del contacto personal con ellos, pero se pudo transitar tratando de aprovechar todo el tiempo la tecnología, los nuevos dispositivos, y en ese sentido quiero agradecer a todo mi equipo de cátedra, a Cecilia, que en su juventud y sus ganas de aprender, y ella va avanzando con todo lo tecnológico, entonces nosotros la seguimos, porque eso también atrae a los estudiantes, y hemos logrado captar a muchísimos estudiantes que habían quizás dejado en segundo plano sus estudios, y que nosotros a través de la motivación y de los encuentros en los talleres y en las clases de consulta pudimos avanzar. Eso para nosotros fue muy gratificante en un año que nos parecía que no se iban a recibir o que se iban a recibir muy pocos. Hoy miramos atrás y vemos los resultados y sinceramente nos sentimos muy gratificados de los resultados obtenidos. Muchísimas gracias por la atención. A ustedes, chicas, por la puntualidad y la exactitud en los tiempos. Gracias. Gracias. Quiero recordarles a todos que, por favor, las dudas que tengan y las preguntas que quieran hacer, las pueden ir volcando en el chat, y al finalizar todas las exposiciones, vamos a ir a una ronda de preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos con, no sé quién es la próxima, a ver, alumnos monitores, ¿quiere continuar? ¿Están las expositoras disponibles? ¿Sí? Graciela, estás muteada. Estás muteada, Adri. Ahí, perdón. Y a María Rosa, a María Rosa te voy a pedir que te mutees, por favor. ¿Cómo no? Bueno, entonces, van a presentar el trabajo Alumnos Monitores, una experiencia en la Cátedra de Práctica Profesional del Contador de la Universidad Nacional de Jujuy, a cargo de Graciela Adriana Seguí y María Florencia Lamas. Gracias, chicas. Bueno, ¿cómo les va en este encuentro, en este quinto encuentro de la Red FASE? Nosotros vamos a presentar Alumnos Monitores, que fue una experiencia en la Cátedra de Práctica Profesional. Quien les habla, soy la docente adjunta de dicha cátedra, y también está María Florencia Lamas, que es la jefa de trabajos prácticos. Nuestro proyecto de alumnos monitores surgió ante una pregunta, y que era cómo evaluar las capacidades, competencias y habilidades que adquirían los estudiantes. La cátedra esta es de quinto año, y ellos ya vienen con ciertas competencias que han ido adquiriendo a través de todas las materias que han ido cursando y aprobando. Por lo general, ¿cómo lo hacíamos? Tomando un parcial, que era escrito con algunas preguntas. Y en este caso, ante la virtualidad y todo, queríamos hacer un proyecto distinto, una evaluación por proceso. Entonces ahí surgió lo que los llamamos como alumnos monitores. En nuestra cátedra está conformada hoy por hoy por 62 alumnos que son de la Cátedra de Práctica Profesional, y es solamente para la carrera de contador público, que para llevar a cabo esta actividad y todas las que hacemos en la materia, dividimos en grupo a los alumnos de entre 5 y 6 integrantes por grupo, lo que tuvimos 11 alumnos. Pero a su vez, Florencia y yo somos docentes de la cátedra de segundo año. Entonces, tenemos acceso a los alumnos de segundo, que lo que tienen los alumnos de segundo entraron en medio de la pandemia. O sea que son alumnos que nunca entraron a la facultad. Y por el otro lado, ¿qué era lo que queríamos evaluar?
las 3 primeras unidades de nuestro programa que habla sobre la incumbencia y la ética profesional, lo que es la práctica societaria, que es decir, cómo están conformadas las sociedades, qué normativa legal abarca, y la parte de estructura de la organización, administración y organización de la empresa, que eso, a su vez, los alumnos de segundo ya han ido vivenciando, porque ya han tenido materias donde han visto toda la parte de estructura y proceso, donde han visto toda la parte de su incumbencia, o sea, parte de lo que es la incumbencia de ellos, y sí el tema transversal de la ética profesional, que no lo han visto, y que era una oportunidad para que lo trabajaran. Y a su vez, este proyecto abarcaba 2 semanas, que reemplazaba la evaluación y era entre el 22 de septiembre y el 6 de octubre de este año. También nos preguntamos qué objetivo queríamos lograr con este proyecto. Y entonces definimos objetivos generales y objetivos particulares. Dentro de los objetivos generales, lo que se quería lograr era aprender cómo se ayudan entre los compañeros, ¿sí? Los de quinto con los de segundo, y a su vez cómo ellos van creciendo personalmente, porque esto los ayudaba también a ellos, como veíamos en las ponencias antes, a tener estas habilidades blandas, a ver qué capacidades tienen o qué habilidades blandas tienen para comunicarse, para trabajar en equipo, que si bien vienen trabajando, en algunos casos es muy poco. El alumno en los primeros años no trabaja en equipo. El otro era promocionar una mayor integración entre ellos, entre que esté el sentido de pertenencia a la institución. Como yo les decía, los alumnos de segundo no tienen acceso a la facultad, todavía no pudieron entrar, y entre ellos no se pudieron conectar más que vía virtual. Entonces son de distintos colegios, de distintos lugares, y no se logran integrar. Entonces esto nos parecía que era un nuevo desafío, y que se sientan trabajando con alumnos de quinto que ya se están yendo, los iba a ayudar y fortalecer muchísimo. También generar el fortalecimiento en el conocimiento específico del alumno de quinto, porque por ahí veíamos que ellos están en quinto y creen que no saben nada. Y ellos están por entrar a un mercado laboral donde ya han adquirido muchas competencias durante todas las materias. Nada más que no la han podido integrar. Entonces nos parecía que era muy rico este proyecto para eso. También favorecer esa capacidad de liderazgo, de poder expresarse entre ellos, porque ya estar alumnos de quinto con segundo les iba a permitir que ellos tienen muchas habilidades y muchas competencias que todavía no las hacen propias. A su vez también le ofrecía espacios de capacitarse en forma integral y poderse entre ellos evaluar cómo entre los alumnos de quinto que trabajaban en equipo se podían entre ellos evaluar. Y por último, trabajar en forma solidaria, ¿sí? De manera de poder ellos transmitir también como si fueran docentes, porque vieron que el aprendizaje se adquiere también enseñando. Entonces, esta era una oportunidad para que ellos adquieran ese conocimiento y digan, ay, mira lo que no vimos o no nos dimos cuenta, y ahora enseñando se nos cae la ficha. Entonces, esos fueron los objetivos generales. Y como específico, es identificar la vinculación y articulación temática con las materias, que es lo que nosotros veíamos, que los alumnos llegan a quinto y como el objetivo es aprobar el parcial a veces, no saben cuál es la herramienta que se están llevando, cuál es la competencia. Entonces, al mirar ellos qué herramienta les da cada materia dentro del plan de estudio, pueden hacer esa identificación y pueden lograr la integralidad. También reconocer cuáles son las competencias y las incumbencias que tienen. Nosotros las incumbencias profesionales y el perfil profesional, si bien está en todas las facultades dentro de la página web, los alumnos a veces no saben cuál era el perfil, ni sabían qué era un perfil, ni hacia dónde tienen que ir. Entonces dije, es una buena oportunidad para que los alumnos de quinto, que ahora lo vieron, ayuden a mirarlo a los de segundo, para que desde segundo ya sepan cuál es su norte, hacia dónde tienen que ir, cuál es el valor agregado que van a tener
para el futuro mercado laboral. También que identifiquen cuál es el rol del contador, qué es lo que ellos van a dar a las organizaciones, a las empresas. A su vez, que reconozcan que nosotros, si bien trabajamos con una contabilidad, con un sistema, estos sistemas tienen algunas limitaciones para darnos ciertos tipos de informe. Entonces, ¿cuáles son? Para que desde ahora los vayan viendo, cosa que cuando lleguen a quinto ya conozcan mejor el sistema. Y por último, reconocer las implicancias éticas profesionales, que ese es un contenido transversal, que nosotros en nuestra facultad lo tenemos en quinto año como tema de una unidad. Y yo quería proponer en el futuro que sea un tema transversal y que en todas las materias algo se trabaje de la ética profesional, que empiecen a identificar los principios, los valores, qué es la responsabilidad civil, profesional, penal. Entonces esos fueron los objetivos específicos. Y luego nos cuestionamos qué ejes temáticos queremos alcanzar, porque las 3 unidades eran amplias. Entonces definimos 5 ejes temáticos. El primero era la incumbencia y el perfil del contador relacionado con el mercado laboral, que sería transversal para que ellos los vayan viendo desde segundo hasta quinto. Luego, como decía, la ética profesional que debemos tener porque entramos en una comunidad profesional. Luego, como ellos ya vieron segundo año la parte de sociedades, el Código Civil y Societario, habían temas sobre todo para el armado de los estados contables, si le interesaba, los sistemas de gestión administrativo, que es la parte de la contabilidad, el ciclo operativo, toda la parte de la organización y la administración de la empresa con los manuales de misiones y funciones. Entonces, estos fueron los ejes que los alumnos podían elegir. Luego, ¿qué actividades iban a desarrollar los alumnos de quinto para poder ser evaluados? Y entonces las actividades que definimos fue, primero, seleccionar el tema. O sea, de los ejes temáticos, ¿cuál iban a trabajar? Podían trabajar 1, 2, cada grupo podía hacerlo grupal o podían hacerlo individual. Luego, diseñar qué encuesta, o sea, que ellos se preparen para ir a trabajar, que esto también les iba a servir cuando se reúnan con un cliente, no ir sin tener ninguna información. Entonces, hacerse una pequeña encuesta, luego qué tema, qué alumno monitor iban a elegir. Nosotros le dimos un listado de 150 alumnos con los correos y los contactos, y ellos ahí iban a elegir cuál querían, y ahí se notó el que era más rápido y conseguía enseguida sus 2 alumnos, y el que se demoró y no lo consiguió y tuvo que hacer otro trabajo para conseguir esos 2 alumnos. Luego era concretar el primer encuentro, pero ya con un diseño, con una estructura. Luego seleccionar qué tareas, qué actividades ellos iban a desarrollar con los alumnos para poder después evaluarlo, porque el objetivo era que ellos le generen un valor agregado, entonces que analicen cómo generar ese valor agregado y luego desarrollar la actividad, que eran 3 encuentros que tenían como mínimo, que podía ser individual, grupal, presencial, online, usando todo lo que tienen en lo digital. Luego tenían un listado de cotejos y registros para ver qué habían logrado. Y por último, hacer informes. Y estos informes que abarcaban un FODA, que era individual y grupal, y en él tenían que establecer la presentación de lo que habían realizado. Y ellos ahí analizaban y veían cuáles eran las fortalezas que tenían, la seguridad, la confianza, que tenían las competencias. También veían cuáles eran las oportunidades de sociabilizarse, de conocer alumnos de segundo, de transmitir lo que ellos ya sabían. También tenían las amenazas de decir, uy, el alumno me va a querer abandonar, no vamos a poder coordinar con los encuentros. Cuál era la debilidad que ellos sentían, que a veces sentían que no tenían el conocimiento suficiente, que no sabían cómo iban a transmitirlo, que a lo mejor las herramientas que contaban no eran las suficientes. Y sí hubo miedos y algunos alumnos dijeron, no, profe, nosotros queremos ir a rendir el parcial, esto es difícil al principio. Después tuvieron chochos y ya quieren que los evaluemos así siempre, no. Luego, bueno, ellos abordaron el contenido, hicieron los resultados que obtuvieron en un informe final y una reflexión grupal.
Entonces reflexionaron sobre qué lograron. Y la verdad que los alumnos se sintieron muy satisfechos con lo que lograron. Entonces, como conclusión final que tuvimos de esta experiencia, que fue la primera vez, que obviamente uno la tiene que ir modificando, que fue una experiencia de mucho valor para todos. ¿Por qué? Porque si bien éramos desconocidos, era una experiencia nueva, les permitió a ellos verse ante otro, vincularse ante otro, relacionarse ante otro, qué habilidades tenían en estas habilidades blandas, en decir, oh, era un miedo, era un mito, en decirle, bueno, chicos, ahora después imagínense así, en vez de un alumno de segundo, un cliente. Entonces les encantó la propuesta. Perdón, Adriana, te quedan 3 minutos. Sí, estoy en lo final, segurísimo llego. Los estudiantes de quinto, ahí como nosotros les dimos piedra libre, ellos pudieron usar su creatividad, transmitir todo el conocimiento que tenían con más liviandad, con más confianza y seguridad en ellos, y de decir, uy, esta experiencia después me va a servir como una herramienta muy útil cuando tenga un cliente. Yo les decía, bueno, así como les pasó con los alumnos, si ven que se asustaban o algo, empiecen ya con la gente que conozcan, a mostrarse, a decirles ya pronto me recibo de contador, ya voy a tener este servicio. Después al de segundo también le encantó, como tenemos acceso a los de segundo, ellos también nos transmitieron que fue una experiencia muy rica porque recibieron mucha información que desconocían. No conocían el plan de estudio, no lo vinculaban con las materias y con el perfil profesional o la vinculación que va a tener después con su carrera, no sabían que había una ética. Entonces les fue de muchísimo valor y sobre todo el sentido de pertenencia a la institución les encantó. Y por último, a los docentes nos sirvió muchísimo para decir, bueno, podemos evaluar de otra manera. Hay temas que se los puede evaluar y se los puede mirar de otra manera y desde un enfoque más pedagógico y didáctico, que sea más innovador y que nos involucre a todos y que no sea el dibujo que quería poner, pero ya no lo conseguí, era de esto, de querer evaluar a todos y son distintos animales y es subir al árbol y tenemos el pescadito y cómo sube. A veces decir, innovemos en cómo evaluar porque la virtualidad nos atraviesa a todos y seguir tomando de la manera que tomábamos no nos está resultando, por lo menos a nosotros, en algunos temas. Muchas gracias y espero que les haya gustado y si quieren lo implementamos en forma con otras facultades o con otras carreras que nos va a ser de mucho valor. Excelente, Adriana. Muy lindo tu trabajo y felicitaciones por los tiempos. ¡Qué orgullo! Están cumpliendo a rajatabla el cronograma. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Recuerden de ir anotando las preguntas. Ya tenemos algunas preguntitas ahí en el chat. Yo me anoté unas también que quiero hacer cuando ustedes concluyan. Bueno, seguimos ya me con... perdí dónde tengo que dejar de... Acá está. Dejar de compartir. ¿Ya sabes? Ahí abajo. Sí. Gracias. Muchas gracias, Adriana. De nada. Vamos a seguir entonces con el trabajo que se llama Descubriendo la contabilidad como disciplina ética. Experiencias en entornos virtuales sobre situaciones éticas del contador, a cargo de María Florencia Lamas y Adriana Seguí. Adelante, chicas. Ahí está. Bueno, yo soy Florencia, también recientemente me integré a la Cátedra de Práctica Profesional. Las experiencias que tenemos con los alumnos son, como dijo Adriana, me adhiero a que son muy enriquecedoras. Particularmente la experiencia del año 2020, que fue muy difícil para todos. La cátedra tuvo que condensar todos los contenidos en un espacio temporal demasiado estrecho. La facultad, a través de la resolución 126, implementa el sistema de cursado excepcional con complementariedad remota, lo que significaba que a partir del 3 de agosto del 2020 comenzaba recién el ciclo lectivo para todos. O sea que estuvimos todo el yo doy clases en segundo año con Adriana y nosotras en la cátedra donde estoy en segundo año arrancamos en marzo,
de cada año. Entonces tuvimos que corrernos todos y arrancar en agosto. En cambio, la cátedra de práctica profesional de quinto año es del segundo cuatrimestre y tenía que arrancar en octubre del 2020, lo que significó condensar todos los contenidos y priorizar cuáles son los contenidos que realmente íbamos a abordar. Entonces, bueno, había que virar todo el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza y ver cómo podíamos lograr ver la mayor cantidad de temas en ese tiempo tan corto. Una de las ideas que se tuvo era justamente en el primer eje, en el eje temático número 1 del programa, que es incumbencia y ética profesional, y hacemos mucho hincapié acá. También trabajamos de una manera no tan dura en este año, en el 2021, y en el 2020 se arrancó también de una manera más, para los chicos quizás un poco más amigable, que un control de lectura, ir y leer los artículos y recitar los artículos del Código de Ética. Entonces, bueno, era tomar decisiones respecto de cómo abordar estos temas. Los grupos de trabajo, como lo planteó Adriana y como lo describió, eran grupos de alumnos, 5 grupos o 6 grupos de alumnos de 11 chicos, y los cuales tenían que abordar el tema de la ética, por supuesto, con todo el material de soporte que nosotros le dimos y las clases también virtuales que podíamos tener, clases sincrónicas con ellos, abordar a través de mediados con alguna herramienta, por ejemplo, un PowerPoint, como nosotros estamos ahora, o con un video, ellos lo que tenían que hacer era aflorar la creatividad respecto del tema de la ética. Acá algunos de los temas que nosotros, que se charlaron, que se trataron de reflexionar respecto de la ética, son, por ejemplo, la sostenibilidad mundial, la justicia pública, la integridad del contador, la integridad personal, la responsabilidad personal, la profesional, la social, qué son los valores, cuáles son los principios, dónde está arreglado todo esto, cómo son los comportamientos económicos, todos estos temas que son globales, digamos, en algún sentido, porque a todas las profesiones nos interesa. Respecto del contador teníamos que ajustar, digamos, el ojo y poner ahí la responsabilidad profesional, y para que ellos vean el día de mañana, que lo tenían muy próximo en cuanto al ejercicio profesional, qué es lo que tenían que considerar. Por supuesto, había un desconocimiento de todo esto respecto del Código de Ética, de las leyes de ejercicio profesional, y bueno, ahí es donde nosotras decidimos, o se decidió en la cátedra, tomar este abordaje de esta manera. Como hablábamos y como escuché en la primera exposición, veníamos de estructuras rígidas en cuanto a la clase presencial, en cuanto a la clase magistral, en cuanto al trabajo individual del profesor, el aula cerrada, aunque el año pasado estaba mediada por la virtualidad, también estábamos muy arraigados a la manera de dictar una clase. Los chicos eran oyentes y nosotros estábamos de este lado del monitor, bueno, tratando de que los chicos interactúen, lo que hasta ahora, hoy, en las clases de hoy también resulta bastante difícil. Si bien hay chicos que son más lanzados, por alguna manera de decirles, hay otros que son más tímidos y cuesta bastante el tema de la interacción. Y bueno, teníamos los dilemas de cómo abordarlo desde el punto de vista del aprendizaje, cómo llegar a los chicos y que entre todos hagamos reflexiones respecto de cada uno de estos temas y de este eje temático. Y una preocupación que tuvo Adriana y que me la transfirió, y me parece que también es importante que lo veamos y lo veamos a nivel de la facultad, es la ética como tema transversal a problemas contextuales en la provincia, a nivel nacional, a nivel mundial, pero como un tema, como un eje transversal en toda la carrera. No llegar a quinto año y que los chicos en quinto año recién se inicien con el tema de la ética. Nosotros, la propuesta nuestra será, si nos permiten el año que viene, tratar de ver la manera en que todas las cátedras puedan incorporar alguna cosita de ética,
en todas las materias, en todo el cursado de la carrera de contador público. Bueno, con estos dilemas que teníamos de cómo hacer el abordaje de la disciplina, las características en las cuales nosotros nos posicionamos de manera teórica o el marco teórico respecto de cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, a través de las nuevas formas, la dinámica, cómo tenía que darse, cómo tenía que estar el conocimiento, cómo tenía que presentarse el conocimiento, cómo tenía que presentarse el contenido. El aula aumentada significa que teníamos que desbordarnos respecto de un espacio físico temporal, un espacio ceñido a todo lo que ellos estaban viviendo para afuera, porque en realidad nosotros teníamos estas clases presenciales 1 o 2 veces por semana, pero en realidad lo que nosotros pretendíamos es que ellos traigan todo el conocimiento respecto del tema de la ética o algunas representaciones simbólicas que podían tener, algunos referentes de algunos de la casa, de algunos trabajos que ellos, hay chicos que ya trabajan, entonces, y por supuesto, todo esto en base al aprendizaje colaborativo, que esto es lo que nos parece más importante y lo que tratamos de decirle. El conocimiento es válido mientras se comparte, y el aprendizaje colaborativo es mucho, o sea, se llega exponencialmente a aprender más que cuando uno aprende solo. Entonces, el eje para nosotras el año pasado y particularmente ha sido eso, por eso es también la experiencia de los chicos como alumnos monitores. En cuanto al rol de los chicos era diferente, acá el rol siguen siendo el alumno y el docente, pero siempre en el grupo tratamos de que ellos colaboren entre todos y entre los mismos grupos y entre todo el aula. Eso ha sido siempre nuestro norte. El aprendizaje, bueno, ¿cuáles características queríamos llegar con este tipo de aprendizaje? Que sea ubicuo, es decir, de diferentes formas, de diferentes latitudes, longitudes, que sea situado, secundario, repito, traer el aprendizaje que tienen del hogar, de la familia, de algún referente que ellos tengan, de otros profesionales, y compartido. Compartir principalmente era lo que nosotros queríamos siempre con los chicos, que ellos compartan y nos compartan a nosotros el avance que tenían respecto de la propuesta. ¿Y cuál era la propuesta? Caracterizar algunas situaciones éticas o algunas cuestiones que a ellos les parezca interesante o que haya algún disvalor, o al revés, que haya valores, ya sea en un programa de televisión o en cosas que ellos ven en las noticias, respecto de cualquier contenido que ellos tengan acceso a través de un audiovisual y, por supuesto, mediado por la virtualidad, y era compartir en la página del Facebook todos estos videos, estas propuestas, estos PowerPoint, un Prezi, ellos tenían que armarlo. Y bueno, y a partir de ahí lo que nosotros veíamos era qué temas ellos abordaron y qué les parecía importante respecto de la ética y cuáles eran, qué representaba para ellos la ética, qué es lo que significaba una persona que tenía ética respecto de otra persona que no, o que de alguna manera no se mostraba íntegra respecto de la forma de realizar un trabajo. Entonces, bueno, la idea era esa, que ellos adquieran, traigan de cualquier referente alguna propuesta para la reflexión. La respuesta de los equipos de trabajo, bueno, eran 53 alumnos inscriptos, 100% virtual, tenían 11 grupos de trabajo y también, igual que en la actividad de los alumnos monitores, 2 semanas para poder preparar todo el material, para poder exponerlo en el Facebook, y luego venía el tema del debate de cada uno de los trabajos. Algunas de las cosas que vimos antes de un control de lectura, que era lo que decía que pensábamos de qué manera abordamos el tema de la ética, el tema de principios y valores. Bueno, ellos antes de eso sí prefirieron armar estos trabajos, estos Prezi y estos videos, y estaban bastante contentos, bastante conformes, les gustó mucho la actividad.
todos aportaron, hemos visto videos donde ellos se filmaron, ahora no los puedo compartir porque son medios largos, y bueno, el tiempo no se da, estaría muy bueno que lo vean porque son muy lindos. Trabajaron de actores, ellos se filmaron como capítulos, así que estuvo bastante rico, igual que este año, la propuesta que ellos hicieron, y a veces uno no conoce cuáles son las cualidades que tienen y esas aptitudes que tienen, no solamente para la cuestión técnica, sino estas habilidades blandas de poder transmitir un concepto, un contenido como este eje a través de un sketch, que hicieron, grupos hicieron sketch, o a través de ver alguna película y adaptarla a la situación concreta de la falta de ética o al revés, cuando ellos vieron que había un valor que había que alguna cosa que había que valorar. Entonces la actitud fue bastante entusiasta de parte de ellos, estaban muy motivados, estaban bastante contentos, y bueno, y el tema de que el parcial sería eso de este tema también los ponía bastante contentos. Flor, sí. Discúlpame, te quedan 3 minutos. Bueno, comparto rápidamente un poquitito de los chicos hicieron. Lo corto, pero me gusta que ellos se muestren también, porque esto era lo bueno de la actividad, que muestren su trabajo. El presidente Armando debe presentar el informe trimestral de ventas del plan de negocios propuesto por él ante la junta directiva de la empresa, y que ésta quede satisfecha con la realidad de la misma. No, Betty, no, vea, yo no le puedo presentar esas cifras a la junta directiva. Pero la contadora Betty le tiene muy malas noticias. Los números que arroja el informe real de ventas no son satisfactorios y por ende no se puede cumplir con el plan de negocios propuesto por el presidente. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo, ya, se me ocurre una cosa. Ahí va, pues. Para quitarnos a la junta directiva de encima, especialmente al tonto Daniel, hay una cosa que se puede hacer. Maquillar las cifras. Maquillar cifras implica violar las normas legales y profesionales que los contadores deben cumplir al momento de realizar una tarea técnica, así como los procedimientos para la elaboración de cualquier tipo de informe. Ya, Betty, yo necesito que para eso usted esté tranquila, se relaje y calme y lo hagamos con calma. Betty, nadie se va a dar cuenta. Y si alguien llega a darse cuenta, pues yo pongo la cara. En todo caso, usted está recibiendo órdenes mías, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar? Beatriz, entiéndame, si no maquillamos ese informe, nos va a tocar ir a jugar a la casa. Bueno, ahí la pared seguía, pero era a modo de ejemplo de cuáles son los trabajos que ellos presentaron. Y bueno, por último, los objetivos. ¿Qué logramos con estas actividades con los chicos de quinto año? Reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia a través del otro como fuente de afirmación y construcción del humano. En esto lo trabajamos a ese concepto este año. Como decía Adriana, ellos presentándose con chicos de segundo, el año pasado era ver qué pasaba con esta contadora, cuál era la propuesta que tenía de su jefe y qué era lo que iba a hacer ella. En el caso de Betty la Fea, por ejemplo, lo reflexionamos de esa manera. Otro objetivo que logramos abordar dinámicamente, bueno, los principios, la ética, la responsabilidad personal y profesional, el trabajar en equipo, compartir la producción audiovisual sin que ellos tengan ningún tipo de pudor respecto de qué trabajo hicieron, cómo lograron hacerlo, cuál fue la creatividad que aplicaron. Entonces ellos compartieron sin ningún problema en el Facebook y hasta ahora están disponibles en la página, en el grupo que tenemos. Prever las acciones a futuro respecto de ellos como contadores, qué van a hacer el día de mañana cuando se les presenten este tipo de situaciones, reflexionar sobre qué pueden llegar a pasarle. Y bueno, revisar el perfil profesional del contador actual fue un poquito también, es algo que reflexionamos, un poco más alejado de este tema puntual de la ética, pero lo revisamos porque estamos viendo que ha cambiado demasiado la profesión y por lo que vimos algunos papers de páginas internacionales,
el perfil cada vez va a variar mucho más de lo que nosotros ahora estamos acotados a lo que es liquidación de impuestos, a lo que es la parte de auditoría. Hay cuestiones un poco más de avanzada que, bueno, nosotros tratamos de que los chicos conozcan que hay otra cosa. Así que eso sería todo. Y creo que estoy justo con el tiempo. Gracias. Excelente trabajo. Has tenido unas muy lindas comentarios acá en la parte del chat. Gracias. Te están felicitando, dicen muy linda, me encantó la presentación. Bueno, ahora lo ves vos, así que felicitaciones, muy linda tu iniciativa y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, chicos, continuamos ahora ya con el último trabajo, que es de Catamarca, a cargo de Dayan Lascano, de Eugenia Gervasoni, Jorge Safe y la alumna Janet Sala Cedrón. El trabajo se llama Los proyectos de vinculación universitaria y las prácticas profesionales supervisadas. Bueno, ahora sí. Ahí ya están viendo. Bueno, la saludo nuevamente. Para quienes no me conocen, yo soy Dayan Lascano. Soy profesora de práctica profesional, pero el grupo con el que desarrollamos este trabajo es un grupo de docentes de distintas materias que formamos parte de un proyecto de investigación. Son proyectos que venimos trabajando hace varios años en el área de la contabilidad social y ambiental, y este año pudimos obtener el financiamiento para trabajar con un proyecto de vinculación en concreto con un área de la municipalidad, y entonces se nos ocurrió la idea de vincular cómo vamos a hacer la ejecución de estos proyectos con las prácticas profesionales supervisadas en una bimodalidad, ¿sí? Por lo que las estuve escuchando, la mayoría somos profes de la carrera de contador público, así que sabemos muy bien lo que son las prácticas profesionales supervisadas. En el año 2017, el Ministerio de Educación, con la resolución 3400, fija los estándares que deben cumplir las carreras de contador público para acreditar calidad educativa. Esa resolución habla absolutamente de todo y hay un punto muy importante que son las prácticas profesionales supervisadas, que es una actividad que integra los requisitos de intensidad de la formación práctica de nuestros futuros graduados. En virtud de ello, la Facultad de Ciencias Económicas de Catamarca, también en el año 2017, dicta la ordenanza número 3, que es el Reglamento de Prácticas Profesionales Supervisadas. Este reglamento habla de todo, desde la postulación del alumno para poder realizar una práctica hasta la aprobación final, ¿sí? Dentro de la normativa tenemos las modalidades en las cuales el alumno puede acceder a su práctica profesional supervisada. Una de ellas son las pasantías. Las pasantías, bueno, nosotros conocemos, es cualquier tipo de experiencia preprofesional que el alumno realice en una empresa u organización externa en la cual hay un convenio de pasantía con la facultad y se rige por la ley de pasantías. Esto tiene una acotación temporal, ¿sí? Una segunda modalidad es a través de trabajos finales integradores. Estos trabajos se desarrollan dentro de alguna materia de la carrera y tiene que tener el requisito fundamental en que tiene que integrar los distintos aspectos de las incumbencias profesionales para que pueda ser considerado como práctica profesional supervisada. A su vez, los alumnos pueden participar en proyectos de extensión, en proyectos de investigación o de vinculación. Es particularmente esto el punto que vamos a abordar en este trabajo, porque hasta este momento, si bien hemos tenido alumnos que han cumplido con las prácticas profesionales supervisadas en esta instancia, siempre ha sido de manera presencial. Bueno, y la cuarta modalidad es mediante el trabajo independiente, es decir, el alumno
que ya se encuentra de manera autónoma desarrollando algún trabajo independiente, ya sea en relación de dependencia o contratado por fuera de la universidad, y esas tareas que realizan se pueden considerar como preprofesionales, es decir, son inherentes a la incumbencia del contador público, ¿sí? Entonces, ¿cómo vinimos trabajando en prepandemia? Dentro de, acá voy a hacer un paréntesis, las prácticas profesionales supervisadas como espacio de integración han sido implementadas en el plan de estudio de la carrera de contador público del año 2018. A la fecha, ningún alumno ha realizado las prácticas en ese plan de estudio, pero en el plan de transición y dentro de la asignatura Ejercicio Profesional para Contadores, que es del plan de estudio anterior, 2001, hemos fijado dos formas en la cual los alumnos pueden acceder a estas prácticas, ¿sí? Es cursando la materia de manera tradicional, entonces aquí los chicos trabajan con casos de problematización y simulación y están dentro de estos trabajos finales integradores que nos habla la resolución. Y una segunda modalidad es realizar las PPS bajo las previsiones que fija el reglamento de la Ordenanza 3, como recién les mencionaba. ¿Cuál es la diferencia en esta instancia que estamos dentro de la materia ejercicio profesional? Que el alumno que realiza la PPS no puede promocionar la materia. Luego tiene que rendir un examen final en donde sobre 3 bolillas del programa, que son las normas vinculadas al ejercicio de la profesión, a colegiación y a ética profesional. La parte práctica es aprobada mediante la realización de la PPS. Ahora, ¿cómo nos fue en esta materia, en ejercicio profesional para contadores, donde las prácticas profesionales supervisadas se realizan de manera opcional, como bien les comentaba? La ordenanza es del 2017, o sea, se inicia la ejecución en el año 2018. Del total de prácticas ejecutadas hasta la fecha, que son 69 alumnos que realizaron prácticas profesionales supervisadas, un 32% lo realizaron en el año 2018, un 33% en el 2019, en el 2020 un 16%, pero con la salvedad que el primer semestre del 2020 no se realizó ninguna práctica, por decisión de la cátedra. Estábamos recién con las normas de aislamiento, había muchas cosas que teníamos que adecuar, o sea, a diferencia de lo que contaban las profes de Jujuy, nosotros dictamos la materia de manera virtual, pero hasta ese entonces todavía no le veíamos la vuelta a la práctica para realizarla de manera virtual, sobre todo por el área de control, de cómo las íbamos a controlar. Eso se subsana en el segundo semestre del 2020 y en el 2019 ya con menos alumnos, a pesar de estar implementadas en un 100%. Ahora, Euge. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a presentar un modelo de práctica profesional que tiene como objetivo el desarrollo y el mejoramiento de las prácticas de gestión y la elaboración de un balance social. El balance social va a estar enfocado a la responsabilidad social del organismo y también a la rendición de cuentas a la sociedad por parte del organismo por los fondos públicos que le son asignados. El organismo en cuestión es la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Catamarca. El balance social es una herramienta que nos va a permitir medir en forma clara y precisa los resultados de la aplicación de las políticas sociales de los organismos. Y la práctica profesional, o este modelo de práctica profesional, se ha presentado en el marco de la bimodalidad de la enseñanza, tratando de compatibilizar la presencialidad del método tradicional con la virtualidad de este nuevo contexto y también barajando la posibilidad de que esto se mantenga en un futuro.
El objetivo es formar indicadores que van a surgir de las distintas actividades que se vinculan con los objetivos de desarrollo sustentable creados por las Naciones Unidas, plasmando todos los conocimientos que adquirió el alumno a lo largo de su formación universitaria en la elaboración de un balance social. Este método bimodal es necesario compatibilizar la presencialidad con la virtualidad para que la práctica se adapte a las nuevas necesidades del proceso educativo y se adapte también a un nuevo contexto en materia educativa. Para presentar un modelo pedagógico de práctica es necesario enlistar una serie de actividades que tienen que realizarse y quiénes son los responsables de llevarlas a cabo y sea en forma virtual o presencial. La mayoría de las actividades se puede realizar en forma virtual. La primera de las actividades es la formación de equipos y la definición de responsabilidades que va a estar a cargo del docente tutor. Luego, el alumno tiene que realizar un análisis observacional y estructural del organismo, para lo cual va a tener que recurrir a las distintas fuentes de organización oficiales del organismo. Y en la tercera actividad, tanto el alumno como los docentes van a formar o van a presentar alternativas de distintos instrumentos de recolección de información utilizando las técnicas de investigación. Luego el docente guía es el encargado de seleccionar el método que resulte más adecuado para la recolección de la información. Después el alumno y el docente van a realizar entrevistas con el organismo para presentar el equipo de trabajo y las responsabilidades de cada uno de los miembros. Y el alumno, una vez definido el método, va a seleccionar la modalidad en que lo va a llevar a cabo, si lo va a hacer virtual, si lo va a hacer presencial, si va a hacer visitas al organismo, y va a realizar un relevamiento de la información con la finalidad de obtener los datos que sean relevantes y elaborar los indicadores que van a formar parte del reporte de gestión enfocado en la sustentabilidad para la elaboración del balance social. Luego, perdí un poco la pantalla. Luego, tanto los alumnos como los docentes van a realizar reuniones de seguimiento. Por un lado vamos a tener las reuniones con el organismo, donde se van a presentar los avances y evacuar dudas, y después están las reuniones entre los docentes y el alumno, que estas reuniones son muy importantes porque van a brindar un acompañamiento integral del alumno durante el desarrollo de la práctica profesional. Chicas, discúlpenme, les quedan 3 minutos. Muy bien. La siguiente actividad es la sistematización e interpretación de la información. El objetivo es mantener los datos actualizados para que luego se puedan extraer de esa base de datos bruta los datos que resulten más relevantes y que puedan elaborarse conclusiones para guiar al organismo. Y luego el docente y el alumno realizan la presentación de los avances ante el organismo. Esto no constituye una simple lista de actividades que se tienen que realizar, sino que es una hoja de ruta, un plan de trabajo que permite estructurar la práctica profesional y reducir el grado de incertidumbre que tiene el alumno en este método bimodal. Teniendo en cuenta también este método bimodal, es necesario que se den una serie de condiciones o se cuenten con herramientas básicas como la buena conectividad a Internet, el acceso a una computadora, el acceso a un espacio para el trabajo colaborativo, el manejo de las tecnologías de información básicas y la disponibilidad y el tiempo, el espacio y tiempo para realizar los trabajos de campo. Bueno, y a modo de conclusión, nosotros planteamos esta actividad bimodal como una puerta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque creemos que ya no es volver hacia atrás a una presencialidad total, que la bimodalidad es una realidad que nos golpea y tenemos que estar preparados como docentes para afrontarla. Y que las propuestas pedagógicas que diseñemos deben ser superadoras, es decir, deben tomar las potencialidades de ambas propuestas, presencialidad y virtual, para en ello avanzar hacia nuevos diseños. Y en este caso en particular, donde estamos hablando de una actividad que es de vinculación, es necesario
poder articular con la contraparte externa con la cual vamos a trabajar y realizar la práctica los distintos protocolos que se van a llevar a cabo. Es decir, en cierto modo no solo tenemos que pensar como docentes y alumnos, sino también tenemos que adecuarnos a los modos de trabajar de nuestra contraparte. Y a su vez, no dejar de lado el hecho de que estamos diseñando una hoja de ruta, una propuesta que va a ser una práctica profesional supervisada. Es decir, que tiene que ser 100% integradora y debe dotar al alumno de todas las competencias necesarias para poder afrontar su vida profesional de la mejor manera posible. Les agradecemos la atención, aquí les presentamos el equipo de trabajo y tienen nuestros contactos por si quieren hacer más consultas sobre el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayan, y muchas gracias, Euge. Muy lindo el trabajo, las felicito, los felicito a todos. Realmente una mesa, un aula, el aula 4 se ha lucido por la calidad de los trabajos y por la impecabilidad de los tiempos. Un orgullo, chicas. Pasamos ahora a las consultas. Tengo una pregunta acá de Dayan, que dice, una consulta para María Rosa. ¿Qué plazo tienen los alumnos para hacer el módulo 3? ¿No pierden la condición de regularidad? Consulto por la posibilidad de haber captado alumnos de varios años anteriores. Sí, ustedes saben que nosotros, desde que el estudiante termina los módulos 1 y 2, que es la última vez que se ingresa al CIU Guaraní, es decir, que eso sería la concepción habitual de lo que es una materia. Se cargan las notas y comienza una etapa distinta, que es una etapa administrativa, y tiene 2 años para completar. Pero bueno, cada vez que tenemos alumnos que por distintas razones laborales, personales, no han podido, digamos, completar su trabajo, va a comisión de docencia y nunca se denegó esa posibilidad, o sea que siempre se contempló que puedan terminar. Eso es lo que nos pasó, esos estudiantes que habían dejado, pasó. Y otra cosa que es muy importante, que ustedes saben que durante el tiempo de pandemia se suspendieron los plazos administrativos dentro de la universidad. Es decir, que en este caso ese plazo no estaba corriendo y pudieron muchos retomar y bueno, eso fue también una gran ayuda. Así que así fue. Está bueno eso. Dayan, ¿estás contenta con la respuesta? Sí, por supuesto. Me llamaba mucho la atención porque nosotros en Catamarca habíamos estado trabajando también con la posibilidad de captar los alumnos que por ahí abandonan por cuestiones laborales. Si bien no tenemos el procedimiento que tienen ustedes, bueno, uno en práctica siempre los ve al final, sí hemos notado que se han reincorporado a la carrera alumnos muy grandes que manifestaban, hace 5 años dejé, hace 6 años dejé, porque por cuestiones laborales ya no se podían acceder y la virtualidad a ellos los benefició. Así es, nos pasó lo mismo a nosotros, exactamente igual. Sí, fue una cosa muy gratificante para nosotros. Yo tengo una pregunta para todos, para los que me quieran responder, porque ustedes saben que yo no soy contadora, entonces me ha llamado mucho la atención cómo se ha planteado el tema de la ética en prácticamente todos los trabajos, ¿no? Y me llama la atención que lo tengan que trabajar como una asignatura o llegada a un espacio académico. Y eso que todos plantearon la necesidad de la transversalidad y qué sé yo. Entonces mi consulta es, ¿los estudiantes no cuestionan en sus clases el tema de la ética de algunos profesionales que ven, participan, critican? ¿Cómo es la respuesta de los chicos cuando ustedes en distintas cátedras de distintas universidades hablan de esto? Hable el que quiera. A ver, Adriana pidió. Yo en mi caso te digo, lo que nosotros vemos es que la ética, como muchas cuestiones,
son particulares de cada uno. Y como vamos a trabajar en una comunidad profesional y la vamos a integrar, es necesario normarla y reglarla. Y que uno conozca, porque a lo mejor para mí algo que es ético, para vos no lo es. Por ejemplo, los alumnos por ahí, cuando hicieron los videos, pusieron los nombres de algunas personas que acá estaban observadas, pero que todavía no estaba la sentencia. Entonces a ellos les decía, cambiemos el nombre porque éticamente no podemos dar como un hecho algo que todavía no está juzgado. Si bien están las observaciones y todo, entonces eso es lo que yo veo, que hay muchas prácticas que nosotros las damos como que todos entendemos lo mismo y en realidad no, me parece. Entonces es trabajarlo, porque a mí me ha pasado que hay alumnos que me han dicho públicamente en la clase que ellos son prestamistas. Y hay algunos que dicen, ¿qué? Sí, yo presto dinero y después te cobro más caro y qué sé yo, bueno, está re bien. ¿Y es ético o no es ético? Lo hago en negro, no lo hago, hasta cuánto puedo prestar, qué normativa legal hay. Entonces esas cosas para mí son temas que sí hay que abordarlos y trabajarlos. ¿Qué nos pasa en la administración pública? Muchos han visto que entran y que hay veces que hay procedimientos que los tenés que transgredir. ¿Corresponde? ¿No corresponde? Tengo que dar una licitación a alguien que ya me dan la orden que vaya dirigida, voy a ser parte de eso, no lo voy a hacer. O sea, hay cuestiones que se nos plantean en cotidiano que a veces lo damos como un hecho. O sea, un ejemplo, yo trabajé en el Ministerio de Educación y por ahí te pagaban con horas. Y había gente que te decía, eso no es ético. Pero no había otra manera de pagar y ya se había hecho costumbre. Entonces vos decís, a ver, lo trabajemos bien para que cuando los profesionales vamos, digamos, no, esto no es ético. Claro. ¿Entendés? Claro. Porque si no, se normaliza algo que en realidad no es ético. Sí. Ahí está. Pero respondiendo también a tu primer parte de la pregunta, la mayoría de las profes que estamos acá, que es lo que te decía María Rosa, somos profes de práctica profesional. Y ética es contenido mínimo de la materia. Entonces, sí o sí lo abordamos todos, ese es el punto en común. Más allá de que los alumnos también coinciden cuando uno presenta el tema en las clases, de, ¿por qué primera vez me vienen a decir esto en quinto año? ¿Por qué no lo vimos antes? O sí cuestionan eso los chicos. Pero ese es el punto en común porque todos lo tocamos. Claro. Yo no sé si está pasando esto en otras provincias, yo creo que sí, pero en este momento en Catamarca está en discusión y se ha hecho público porque uno de los 2 diarios más vendidos en Catamarca, que se llama Lancasti, lo está publicando. Resulta que hay una financiera que da dinero, vos pones dinero y te da, creo que el 50, 60%, cuando sabemos que es una barbaridad. No sé, no quiero exagerar si alguno desde acá de Catamarca sabe cómo es el tema ese. Bueno, el asunto que es de estas estafas piramidales, ¿no? Este señor, que ni siquiera sé cómo se llama, no me acuerdo, está siendo investigado por la Justicia Federal y además viene con una causa ya ya ha sido denunciado y lo han corrido de Mendoza, lo han corrido de Córdoba, en fin, es una persona altamente conocida, sin embargo la gente todavía sigue invirtiendo ahí. Entonces se está cuestionando en este momento en Catamarca qué pasa con los contadores que no salen a cuestionar oficialmente estas prácticas, ¿no? Entonces, supongo que en otras provincias pasará lo mismo, porque esto pasa en todos lados, no pasa en Catamarca. Pero uno de los problemas que me contaba el gerente del Banco Nación la semana pasada es que la gente pide préstamos al Banco Nación para depositar en esta financiera. Entonces están desfinanciando el sistema productivo de Catamarca, que ya no es muy grande, lo están desfinanciando y la gente vende sus propiedades para con ese dinero ir a invertirlo ahí, para que dentro de 1 o 2 meses calculan este tipo vaya en cara. Entonces, ¿qué pasa ahí les pregunto, qué pasa con la ética de la profesión de contador?
Creo que las chicas van a quizás coincidir conmigo que ese es el debate que se nutre cuando nosotros comenzamos a trabajar esas temáticas. Inmediatamente salen los temas que están en los medios. A nosotros nos ha pasado en la clase que al mismo tiempo se estaban viviendo cuestiones muy serias de falta de ética, de estudios contables de 4 o 5 contadores, y nosotros justamente tenemos que tomar esos casos para hacer reflexionar, tanto como dijo Adriana, como lo dijo Dayan, es la forma de trabajar la ética, reconocer, porque si no se naturaliza y se piensa, bueno, esto es más de lo mismo, y no es así, no todos nos comportamos igual, hay que trabajar muchísimo en la universidad, y el hecho de ser el último eslabón de la carrera y es un reclamo permanente de los estudiantes. ¿Por qué recién ahora en 5º año abordamos esta temática cuando coincido también con Adriana que tendría que ser transversal? Pero es una preocupación muy grande. Nosotros trabajamos el espíritu de cuerpo, somos parte de una institución que es el Consejo Profesional, y el comportamiento de cada uno de nosotros contribuye a lo que la sociedad habla de nosotros. Entonces, si hay un mal comportamiento, la gente generaliza y dice los contadores, no dice ese o tal o cual contador. Es realmente preocupante, Verónica, para nosotros como profesores, ¿no? Yo no sé cómo lo viven mis colegas, pero a nosotros es permanente, digamos, el debate que se genera en el aula, es muy rico. Bueno, al menos eso es lo bueno, ¿no? Es un disparador para las actividades de ustedes y para los espacios que ustedes están brindando en este momento. Es excelente la oportunidad. Las felicito si lo usan en esos espacios. Adriana, vos querías... Lo que quería agregar era que eso hace a la identidad del contador. Claro. Esa es la cuestión. Porque como dice María Rosa, no es que hablan del contador XX, es todos los contadores son iguales, ¿viste? El contador te ayuda a, después te pasa que viene el cliente y te dice, no, yo no quiero pagar ganancia, no sé cómo va a hacer, pero y no es normal, no es natural, o sea, vos decís, vos tenés que pagar de acuerdo a la normativa, se da, te da a pagar, si no te da a pagar, hacemos el análisis y no te dará a pagar. Y también nos pasa que como la identidad se ve mal, el honorario después no te lo quieren pagar, porque a nosotros, tras estos temas de ética, sale que vos vas al contador y le decís, mira, de acuerdo a la tabla nuestra, los honorarios mínimos, te tengo que cobrar tanto. Ah, no, te lo cuestionan. En cambio, nadie se le ocurre cuestionarlo al abogado cuando le va a hacer una consulta verbal o escrita, o nadie se le ocurre ir al médico y decirle, no, mira, a mí la orden me va a cobrar menos porque es carísimo tú. Me atendes 2 minutos y me querés cobrar no sé cuánto de orden, o me operas en 5, y no, eso no se cuestiona. Y creo que es por la parte de la ética. Son temas que lo damos por hecho y no es necesario debatirlos, reflexionarlos, hablarlos en ese sentido. Gracias. A ustedes, les agradezco mucho, la verdad que quedé encantada con las respuestas, muy amables, y muy amables a todos por haber participado en esta mesa, un placer, un encanto de personas y excelentes los trabajos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Comprometamos a Gracias. hacer juntas. Una alegría verlas, sí. Ya nos vamos a ver en diciembre en el simposio virtual. En el simposio, sí, en el de práctica. Nos vamos a ver. Un beso grande, chicas. Hermoso. Hasta la próxima. Gracias Hasta por luego. chao, Gracias, chicas. Gracias. Nos Chao, vemos hasta mañana. luego. Chau, chau. Chau, chau.